Hola, bienvenidos a una conversación de Renacer Lagunero. En esta ocasión estaremos charlando con el maestro Carlos Romero Sánchez. Él es el Procurador para el Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Esta figura que viene, pues, trata de dar orden y legalidad al desarrollo urbano, al fenómeno de la metropolización, al ordenamiento territorial, al cuidado del patrimonio cultural, una mejor relación también con el entorno ecológico y sobre todo pues hacer que la ciudad sea un espacio pensado para las personas y no nada más habitado por ellos. Entonces, la elevación de la calidad de vida pues dentro del espacio urbano requiere leyes y las leyes tienen que adecuarse la arquitectura institucional a las nuevas realidades. A nosotros, en lo particular, en Renacer Lagunero, nos llamó mucho la atención esta figura, porque sentimos que si bien se ha socializado más el tema de los institutos metropolitanos de planeación, de la necesidad de contar con planes metropolitanos, de agencias metropolitanas, de infraestructura metropolitana, faltaba este complemento de cómo actualizar el tema del Poder Judicial, pues sí, la legalidad y la estructura, los entes encargados de la Procuración de Justicia, para darle orden al crecimiento y acompañar estos esfuerzos. Entonces, pues Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Julián, un gustazo estar con Renacer Lagunero, emocionante conocer, compartir, estar aliados con esfuerzos como el que ustedes están haciendo, con un fenómeno, no puedo decir más complejo, quizás todos tienen diversos grados de complejidad, pero este ingrediente interestatal que lo hace sumamente atractivo y un reto distinto a muchos otros. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenos días, muchos saludos a todas las personas que hoy nos están escuchando. A la orden, gracias. Contrario, gracias a ti. Y bueno, pues antes de continuar la conversación, voy a leer una semblanza de Carlos Romero Sánchez. A mí siempre me interesa mucho que la gente conozca cuál es la trayectoria para que a través del conocimiento de esa trayectoria, pues pueda entender más de dónde viene la opinión, de qué perspectiva y qué la fundamenta. Entonces, si me permiten. Carlos Romero Sánchez es procurador del Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco. Ha sido presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Ha sido director de movilidad no motorizada en el organismo coordinador de operación integral del transporte público del Estado de Jalisco, OCOI. Ha sido director de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Zapopan, Jalisco. Fue nombrado distinguido como ingeniero del año 2015 por la Unión Jalisciense de Asociaciones de Ingenieros. Fue ganador del Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad 2014, otorgado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Es profesor en la licenciatura en Ingeniería Civil y Arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, donde imparte las cátedras de normatividad de la construcción. Es profesor en la maestría en evaluación y en la Academia de Urbanismo de la licenciatura en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad del Valle de Atahamac, donde imparte las cátedras de normatividad de la construcción, legislación urbana, análisis y diseño urbano 1 y 2. Es maestro en gerencia de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción, tiene una maestría en arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es licenciado en Ingeniería Arquitectónica por la UNIVA. Tiene estudios de gestión y legislación urbanas por la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Administración Municipal por la UNAM, en Gestión Pública por el ITESO y Planeación Urbana Sustentable por el Banco Mundial. Entonces, pues, sin más preámbulos, Carlos, como dije anteriormente, bienvenido y damos arranque a esta conversación. ¿Sí? Entonces, pues, yo creo que la pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo surge la Procuraduría del Desarrollo Urbano? ¿Por qué fue necesario crearla? ¿Y cuáles son sus competencias? Muy bien. Entonces, bueno, les decía siempre como que es mejor, es más
lúdico y ayuda pues a ir entendiendo los temas, una presentación y con este ánimo de compartir, ¿no? Nos da mucho gusto que se nos dé la oportunidad de trascender a nuestras fronteras pues comunes, a nuestra labor cotidiana, que tiene que ver más con lo que hacemos en el estado de Jalisco y compartir siempre estas experiencias que creemos que pueden ser ricas, que pueden ser de mucha utilidad para otras ciudades, para otras comunidades. Y bueno, viendo a esta primer pregunta del origen, les quiero platicar que en Guadalajara, desde hace ya varios siglos, existía una figura muy interesante que se denominaba el procurador mayor. Este procurador mayor de esa naciente Guadalajara tenía que, como encargo, nada más ni nada menos que buscar la equidad y la justicia social. En esta conocida cuadrícula que tiene en sus primeros siglos de existencia nuestra ciudad capital, dando un orden, dando una lógica de ciudad como se entendía y se entendía muy bien en aquellos momentos. No me gustaría dejar de apuntar también que las ciudades fundacionales mexicanas prehispánicas también tenían una traza muy interesante y en particular, aunque resulte obvio, pero vale la pena la reflexión, pues tenían usos mixtos, tenían una diversidad de actividades donde no había unifuncionalidad ni segregación. Con este tema de la cuadrícula, que lo podemos conocer gracias al tapatío, a nuestro amigo Eduardo López Moreno en su libro de la cuadrícula, pues entendemos que ese antecedente data ya desde el siglo XVII. Más contemporáneo, ya en los 90s, surge como tal la Procuraduría de Desarrollo Urbano. El arquitecto Gabriel Casillas, un equipo de urbanistas muy destacado de Jalisco, tienen a bien proponer desde el 93 esta figura que no solo fue pionera en Jalisco, sino a nivel nacional y también internacional. Esta Procuraduría, que entendiendo los orígenes de la planeación que hemos tenido en Jalisco y en México, de la tradición inglesa, de la tradición francesa, y particularmente en Jalisco, una escuela alemana que se ve reflejada en muchos de nuestros instrumentos y de la tradición de la planeación, pues se crea, recordando también que en aquellos momentos, a mitad de los 90s, estábamos estrenando una ley de desarrollo urbano para el estado de Jalisco. Entonces, ubicándonos en el marco normativo, hace una generación de leyes. Antes del vigente Código Urbano nacía esa ley de desarrollo urbano y veníamos de un antecedente de la ley de fraccionamientos. Compartir también, subrayar que es un organismo público descentralizado donde la figura de la persona que está al frente de la Procuraduría es nombrada por el Congreso del Estado de Jalisco. No es una posición del staff, del organismo ejecutivo estatal, sino que tiene una autonomía, tiene una personalidad jurídica y patrimonio propios. Esto también marca una diferencia y respecto a lo que nos compartieron que íbamos a platicar esta mañana, pues decirles que no somos una Procuraduría de Justicia, no pertenecemos tampoco a la Fiscalía, sino que somos un organismo público descentralizado que nos apoyamos, nos coordinamos, trabajamos de la mano de varias dependencias, pero que tenemos este encargo acorde al Código Urbano para el Estado de Jalisco, donde se nos señalan 33 competencias que son las que pues
debemos, por obligación y por vocación, estar atendiendo. Sí. Muchas gracias. Por ejemplo, se ha hablado, entiendo que no son una fiscalía, no están en cargo de la Procuración de Justicia en la materia, más sin embargo tienen una coordinación con los entes encargados de la aplicación de ley, precisamente para que se observe la normatividad de la ley cuando hay una afectación a la comunidad, ¿sí? Sí. A grupos específicos o incluso a un actor o una persona. Entonces, sí, precisamente, Julián, el campo de acción en materia de desarrollo urbano sabemos que es muy amplio y la administración en la procuración, vigilancia y observación de esta llamada justicia urbana o en su caso, que es, más adelante lo vamos a platicar, de los delitos urbanos, tiene que ver con acciones y con una variedad de instrumentos muy amplia, ¿no? Eso también podríamos apuntarlo como debilidad o fortaleza, que haya pues tantas autoridades, competencias en diferentes ámbitos y en diferentes dependencias. Sí, hemos buscado con el Poder Judicial que haya personal especializado atendiendo esto, ¿no? También con el tema de la fiscalía en el Ejecutivo, porque, pues tú sabes, como así, no sé, en derechos humanos, en la niñez, en temas de género, como se requieren fiscalías especializadas, pues también en materia urbana sería muy loable y es muy necesario que se contara con personal especializado, con criterios determinados, ¿no? Nuestras competencias tienen que ver con asesorar, representar, defender y vigilar esta aplicación de la norma, como bien lo apuntabas. Lo que sí es que nosotros tenemos la facultad y la obligación de ejercer de oficio la defensa de la integridad de sitios, predios y fincas afectos al patrimonio cultural del Estado. También recibimos y representamos a los ciudadanos de sus denuncias. O sea, cuando se acercan de manera individual o colectiva, nosotros les representamos ante las diferentes instancias con procesos que hemos desarrollado a través de un poco más de 25 años en esta institución. También presentamos acciones, recursos legales ante cada una de las autoridades competentes, dependiendo del tema. Y de la misma manera les requerimos para que apliquen, porque nosotros no tenemos la facultad directa de aplicar las medidas de seguridad, por ejemplo, en los temas de patrimonio o de cualquier caso de riesgo de afectación ante las autoridades competentes en cada una de las materias. Okay. ¿Me podrías platicar un par de casos emblemáticos en donde la Procuraduría ha tenido que salir a petición de un grupo afectado, ya sea la comunidad de jalisciense en su conjunto o de la zona metropolitana de Guadalajara o de un grupo de colonos, un sector específico en donde dice, pues nos acercamos a ustedes porque vemos esta afectación pues a nuestros derechos? Sí, bueno, en casos emblemáticos, de verdad que sí podríamos dedicarle toda una mañana al tema, pero a mí me gustaría como clasificarlo en 2 o 3, ¿no? Unos tienen que ver con el tema del patrimonio edificado, otros tienen que ver con que esto es muy, y es donde se ha quedado corta la normativa en, por ejemplo, invasiones, ¿no? Invasión de costumbres, las restricciones frontales, posteriores, en su caso, pues laterales, y lo que tiene que ver también con el no respeto a los usos, que también hay que apuntarlo. Hoy tenemos un cambio de paradigmas muy importante en la ley en nuestro país, afortunadamente, y entonces con esto tenemos una situación de casos emblemáticos, como lo mencionas, que podemos haber tenido a lo largo de los más de 25 años de historia de
de la dependencia, pero que hoy serían diferentes, ¿no? Hoy están contemplados y obligados por la nueva norma. Entonces, te podría platicar que ha habido casos de desarrollos, fraccionamientos, urbanizaciones que se pretendían edificar en lugares inadecuados y que es otro de los temas que platicabas que podíamos abordar esta mañana. Hacemos equipo con otras dependencias, ¿no? Por ejemplo, la Procuraduría del Medio Ambiente. Aquí en Jalisco hay una figura con la cual hacemos mucho equipo, así como con la CEMADET, para estos temas, ¿no? Entonces, hay fraccionamientos, por lo menos en el último año, o sea, en 12 meses para atrás, 3 fraccionamientos importantes, emblemáticos, que se han logrado detener por la no observancia de diferentes normas. También ha habido casos de demoliciones, casos de, por ejemplo, en los municipios, Julián, como tú sabes, existe la posibilidad de echar para atrás licencias, ¿no? Juicios de lesividad, donde una autoridad previamente, de manera infundada, equivocada, ha otorgado una licencia y entonces nosotros trabajamos de la mano de esa autoridad municipal por el 115 y 27 constitucionales o, en su caso, con alguna de las dependencias estatales para revertir una autorización, ¿no? Pero te quiero platicar también, les quiero compartir que a lo que más le apostamos es a la prevención. Nosotros somos desde el 1 de enero del 2009, que entra en vigor el Código Urbano para el Estado de Jalisco, somos un centro de resolución de conflictos, somos una tercería. En fechas recientes, hace ya pocos años, ha sido creado también en Jalisco el Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa y también nos hemos certificado como un centro para dirimir conflictos. Entonces, esto es lo que más me gustaría subrayar. Nosotros tenemos una vocación de que incluso antes de que se le pueda llamar conflicto a un tema, sentar a las partes y buscar que sea una mejor situación para todas las partes, ¿no? Como dicen por ahí los abogados, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Queremos que se desjudicialice en lo más posible el devenir urbano, que lo cotidiano, por supuesto, y tenemos las herramientas, nos gustaría tener un poco más, coloquialmente dicho, más dientes, pero tenemos las herramientas también para actuar. Sin embargo, le apostamos a la conciliación, a la prevención, al que se pongan de acuerdo las partes, y en eso hemos tenido en fechas recientes, en esta administración, pues una gran respuesta de los ciudadanos, y bueno, es un orgullo también para nosotros compartirlo con ustedes. Bueno, no, gracias por compartir el conocimiento. Ahorita mencionaste delitos urbanísticos y te pediría que nos platicaras sobre el concepto de delitos urbanísticos y lo que debería de ser delito urbanístico, pero que desafortunadamente no está tipificado como tal. Ay, disculpa. Porque hay cosas, digamos, hombre, por sentido común debería de ser, pero no está así en la ley. ¿Sí? Y bueno, pues las leyes, las sociedades son evolutivas. ¿Qué reformas se deben de dar para que una procuraduría del desarrollo urbano y también el Poder Judicial cuenten con las herramientas legales para poner orden en la materia, ¿no? Porque sí se ve que hay, y es otra pregunta que de una vez la ligo, ¿no? Ajá. ¿Cuál ha sido la relación de el PRODEDUR, la Procuraduría del Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, con el Poder Judicial? Porque ustedes, en el cumplimiento de la misión que les fue conferida y de tratar de asistir al ciudadano y al colectivo, a la ciudad en sí misma, pues hacen gestiones, intervienen y se topan, como se lo topan particulares en distintas disputas legales, hay muchas rendijas, ¿no? Por donde se pueden salir y cómo a veces el mismo, ya sea tribunales, salas, instancias dentro del Poder Judicial, pues echan atrás medidas que trataban de poner orden
en el desarrollo urbano. Uh-huh. Ahí ligue estos dos temas, ¿no? Sí, mira, tiene todo que ver, qué bueno que los ligas. Y da para mucho, pero quisiera tocar algunos temas, ¿no? Primero, el derecho a la ciudad, del cual volveremos a comentarlo en unos minutos, pero tener bien presente que si ese es nuestro paraguas, que si ese es nuestro marco general, entonces lo otro se debe de dar por consecuencia. Decirte respecto a lo que apuntas atinadamente, que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tenemos precisamente el 12º transitorio que precisamente nos marcaba, imagínate, en octubre del 16, un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto que da vigencia a la ley, que las legislaturas locales deberían de adecuar sus códigos penales para configurar los delitos. Ahora, y comenzabas por ahí, ¿qué es un delito urbanístico? Bueno, un delito urbanístico es el acto u omisión que se realiza en contravención a las normas urbanísticas. Ojo con esto, todo el paraguas de normas urbanísticas que nuestro país tiene que ver desde la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, luego lo estatal, lo metropolitano y lo municipal, por supuesto, que es el territorio. Y entonces, en el Código Penal del Estado de Jalisco están debidamente definidos. Claro que hay todavía un trabajo interesante, fuerte, pendiente que hacer, y tiene que ver con esas conductas de los, que lo dice así la norma, las conductas de los sujetos privados o públicos que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios de conformidad con los artículos 10 y 118 de la misma ley. En el Código Urbano, particularmente artículo 3º, habla que las disposiciones del código se van a aplicar de orden público, de interés social, y que tienen por objeto en la fracción 15 configurar los delitos y las infracciones administrativas que puedan incurrir los transgresores al propio código, a los reglamentos y también de subrayar a los planes o programas locales de desarrollo urbano y fijar las respectivas sanciones. Luego nos iríamos también de manera local al artículo 14, que precisamente habla de lo que nos toca aquí en la Procuraduría, y rápidamente, para este efecto, les comparto otra vez un poco de algunas imágenes, ¿no? Como les decía, 33 atribuciones, 33 obligaciones que nos mandata la norma estatal para defender a los ciudadanos. Este es un resumen muy ejecutivo, tiene que ver con desarrollar, organizar y promover las actividades de investigación. Esto es parecido, tú hacías alguna referencia alguna vez a los institutos municipales o metropolitanos de planeación, y esta es una facultad parecida a la de un instituto, ¿no? Ahí hacemos equipo con diferentes universidades, con colegios de profesionistas, por supuesto con el IMEPLAN, para organizar, desarrollar y promover estas actividades de investigación en materia muy amplia de desarrollo urbano, con el fin de apoyar la gestión del desarrollo urbano y la participación social. También promover la capacitación de quienes, de los ciudadanos en general, pero también de los servidores públicos de los 125 municipios de Jalisco y de las dependencias del Estado. Particularmente en la norma local, a los peritos se les denomina directores responsables en diversas disciplinas. Hay directores de proyecto, de obra, con clasificaciones distintas como la de proyecto, restauración, planeación, obra, por supuesto, y los corresponsables. También la norma nos dice en el artículo 14 que debemos de participar en los procesos de consulta que convoquen las diferentes autoridades con un fin de evaluar, de elaborar y de revisar esos planes y programas.
En esa misma lógica, tenemos la obligación y la vocación de promover la participación de los grupos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones temáticas, ¿no? Que tengan por objeto en algún municipio o en algún tema trabajar por ello, y estamos de la mano, vamos hombro con hombro de estos ciudadanos. Nuestros servicios son gratuitos y esa asesoría también tiene que ver con interpretación. El ciudadano no está obligado a tener conocimientos especializados de la materia y nosotros estamos precisamente para ayudarle, para apoyarle con entender, con interpretar y con empoderarse de eso que la ley le ampara. También debemos de representar, como les decía, encauzar las peticiones ante los diferentes actores, ya sea de representantes vecinales o de cualquier ciudadano. En esa misma lógica, representarlos. Y es muy importante esta labor, Julián, porque tiene que ver en esto, que se apoyen con nosotros en lugar de con un abogado. Precisamente ese es el ombudsman, ¿no? Esos son los ojos y esa es la voz ciudadana que nos toca ejercer, para que por temas económicos o de desconocimiento que no puedan tener una asesoría especializada, para eso estamos nosotros, que además otorga una serie de beneficios, la norma para ello, hacia el ciudadano. En lo que ya les comentaba, es la defensa y también tiene que ver esto con la promoción, Julián, con el conocimiento de los sitios y los predios, las fincas patrimoniales que tienen que ver con la traza urbana, que tienen que ver con el patrimonio que hemos creado por siglos todos los tapatíos. Tapatíos, entiéndase, de la forma más amplia de todos los jaliscienses en todos los 125 municipios. Nosotros, entonces, con esto que también tú hacías hincapié hace un rato, que no somos una fiscalía y que no tampoco pertenecemos al Poder Judicial, sino que tenemos y buscamos constantemente una relación muy cordial, pero que sí nos gustaría, como ya te comentaba, que fuera más especializada. Esta relación que es, te digo, frecuente, que es cordial con el judicial, pero que sería deseable tener una especialización mayor en los temas. Entonces, nos toca derivar también las faltas administrativas ante las diferentes autoridades competentes. Y como ya les decía, somos una instancia de mediación, también entendida como arbitraje, para conflictos o controversias, incluso en la interpretación, no solo en la aplicación de la normativa. Bueno, estamos ubicados muy cerca de la Minerva, estamos en una zona muy central del estado y de la capital de esta Guadalajara, de esta gran Guadalajara, y nuestra vocación, como te digo, es acompañar, es ser esta asesoría constante y también de capacitación de los ciudadanos. Excelente. Por ejemplo, y en esto en este trabajo constante que hacen de ser como el ombudsman de los ciudadanos en materia de desarrollo urbano, el cuidar la normatividad, el tener una relación, pues sí es una de colaboración constante y de presión constante, yo creo que hasta cierto punto también con el Poder Judicial, precisamente porque pues va inscrito en la misión que ustedes se les ha conferido. Pues yo creo que con esa experiencia y lo que se topan al día a día y lo que ven, y como dije anteriormente, hay cosas que deberían de ser delitos urbanísticos y no lo son. ¿Sí? Pueden ser fallas de normatividad, pero no hay gran consecuencia. Y me imagino que en ese proceso y en el diálogo que mantienen con organizaciones de sociedad civil, con autoridades gubernamentales, con academia, etcétera, ¿han ustedes coadyuvado en la generación de propuestas de reforma ¿sí? Para que se tipifiquen los delitos urbanísticos, ¿sí? Y algunas otras herramientas jurídicas que ustedes requieren precisamente para cumplir con esta misión? Sí, qué bueno que mencionas eso. Gracias también por la oportunidad de platicarlo. Mañana
el 23 de junio, el día de mañana, va a ser presentada públicamente una iniciativa del Congreso local, donde hemos estado platicando y donde empieza, a partir de esa presentación mañana, una nueva oportunidad para que se actualice estas competencias, estas reformas a las que haces mención, y que tienen que ver, unas de ellas, con lo propio que toca Código Urbano, y a partir de ello, una vez existiendo, tendrían que darse también algunas actualizaciones, Julián, en la norma penal, para que sea congruente con todas las reformas que se han hecho a las leyes federales, estatales y este nuevo marco metropolitano que también la ley general ahora establece, ¿no? Deben de ser de manera más puntual atendidas las afectaciones que se realicen al medio ambiente por las obras de urbanización o de edificación, y que son de nula o de muy compleja reparación. Estas restricciones a veces imposibles. También tiene que ver con los reglamentos municipales que le toca, por supuesto, por su competencia acorde al 115 constitucional a los municipios. Y que aquí hablaríamos del tema de la emisión de las licencias, de los dictámenes, que en ocasiones son violatorios a los usos de suelo, a los coeficientes, a las restricciones, a las densidades o intensidades que se establecen en los diferentes instrumentos. También en ese nuevo paradigma que hablábamos, tenemos que empezar a imaginar nuevas formas de hacer las cosas, porque hasta la actualidad, y por lo menos en lo que nos compete en el estado de Jalisco, han sido muy restrictivas las herramientas, los instrumentos de planeación. Entonces debemos de aspirar en estos nuevos marco normativa, en esta buscada alineación con la norma federal de los diferentes ámbitos, ¿no? Ecológico, territorial y urbano, para configurar esos delitos más puntualmente, las infracciones administrativas, fortalecer estas competencias y atribuciones de la Procuraduría, y que haya sanciones específicas, sanciones muy concretas, que por supuesto vayan relacionadas con la gravedad de esos denominados delitos urbanos, y que nos permitan tipificar los alcances, los delitos, las consecuencias también, como lo mencionabas anteriormente. Entonces, por supuesto que hay un área de oportunidad, hay una tarea pendiente para que podamos ir actualizando la norma local, la norma, los criterios homologados también metropolitanos, que esa es una súper tarea que también ante la presentación estatal que tienen ustedes, pues todavía más sabrosa, ¿no? Reto mayor. Vaya. Por ahí va el camino, ¿no? Por ahí van las tareas. De acuerdo, fíjate, en esto que mencionas, pues también en la recomendación está la arquitectura institucional, ¿no? Yo creo porque, el ámbito administrativo, porque uno ve que se dispersa la autoridad en materia de, digamos, territorial y urbano, lo voy a meter así, territorial y urbano. Antes, años, pues una misma dirección era de obras públicas, planeación y desarrollo urbano, ¿verdad? Y luego se dividen y hay una dirección de planeación, hay otra de desarrollo urbano, hay otra de obras públicas, hay otra de vivienda. A veces dicotómicos, ¿no? Así es, y luego se hacen autorizaciones en unas, en la otra no, y luego se pasan la bolita, la responsabilidad. Encuentran las rendijas del sistema de cómo burlar la ley, de cómo burlar incluso burlarse a sí mismos las administraciones. Entonces, autoridad dispersa deriva en responsabilidad dispersa. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le fincas la responsabilidad? ¿Verdad? Final, y la responsabilidad pues debería ser también pues del
ya sea el alcalde o del gobernador o etcétera, también por sostener un aparato de gobierno con arquitecturas que a veces son hechas así. Y lo digo porque con cambio de administraciones, hacen arquitecturas administrativas a la medida de ese ayuntamiento, de esa administración. No necesariamente es algo estático que venga ya fijo en la ley. Entonces, pero eso dificulta mucho, me imagino, el trabajo para una Procuraduría del Desarrollo Urbano, para un Instituto Metropolitano de Planeación y también para el Poder Judicial. ¿Qué recomendaciones, qué seguiría? ¿Debería haber un modelo maestro para todo el país? ¿O qué hacer? Temazo, súper tema, ¿no? Aquí recordar que la ley general, iba a decir la nueva ley, pues ya de nueva no tiene nada, ¿no? Ya un lustro. También se establece la obligación de crear este tipo de procuradurías de ordenamiento territorial en todo el país, en todos los estados de la República. Entonces, partiendo de ahí, otro tema delicado, estimado Julián, es que la arquitectura, ese diseño institucional, le tocan las mismas obligaciones y las mismas competencias a los 2.265 municipios de la República, pero con un diseño tan dispar. Hay municipios donde apenas son 2 decenas de servidores públicos, como bien dices, le toca a un veterinario ser director de obras públicas, de planeación, de catastro y de lo que se vaya necesitando en el camino. Y hay municipios del país donde contamos con más de 10,000 servidores públicos. Entonces, esas competencias, esas obligaciones son atendidas como se puede, como va logrando la autoridad. Una de la más reciente reforma a la Ley General precisamente hace este llamado también a la creación de los institutos municipales, intermunicipales, metropolitanos, estatales de planeación, para coadyuvar con esos, oye, 500 y tantos en Oaxaca, 125 aquí en Jalisco, pero tenemos entonces en Puebla 200 y tantos. En diferentes regiones del país, entonces, se pulveriza ese diseño institucional, pero tienen esas obligaciones. Entonces, este acompañamiento es sumamente importante, el que debemos de dar. Y justamente esa dispersión de la autoridad, Julián, nos hace que cuando sea responsabilidad de tantos, pues es responsabilidad de nadie. Aunque, ¿no? Y aunque vaya, inclusive, hoy con la configuración para un tema patrimonial con los servidores públicos que dejen de atender a la norma. Entonces, la dispersión de la autoridad tiene como consecuencia, entre muchas otras aristas, la lentitud y carencia de obtención de información y evidencias para integrar esas carpetas de investigación de las denuncias que nos hacen los ciudadanos o las organizaciones, para dar inicio con los procesos judiciales. Como bien decías, esto atañe a los 3 poderes, principalmente, por supuesto, al Ejecutivo y al Judicial, y tiene que ver con que sea muy lento, muy tortuoso, y a veces no se logre esa nulidad en licencias o en permisos, las suspensiones de construcciones o de urbanizaciones, que son lo cotidiano y que hayan sido, en su caso, otorgados en contravención a las diferentes normas que subrayamos nuevamente, pues que son de diversa índole, que son que vienen de tratados internacionales, de la Constitución, de las leyes generales, de las leyes y reglamentos estatales y de los propios municipales. Wow. Pues mucha tarea por hacer. Sí. Por ejemplo, en el ejercicio de su tarea, ¿qué obstáculos o reacciones, tensiones han tenido ustedes con grupos económicos y grupos inmobiliarios, ¿no? Ahí en Jalisco. Y lo digo porque pues no nada más, en muchos casos, no es nada más en su condición de ser terratenientes, desarrolladores,
sino también muchas veces tener espacios concesionados dentro de la misma administración pública, ¿no? Porque pues es conocido que es muy común que se le da cuotas o ciertas direcciones o departamentos a algunas cámaras y organismos técnicos, ¿no? Que participan en el sector, ya sea vivienderos o ya sea colegios de profesionistas, de arquitectos, por ejemplo, o cámaras de comercio que tienen pues, un interés directo y que se pueden convertir incluso en brazos políticos de estos grupos económicos, ¿no? Es también muy amplio el tema. Hay un fenómeno que nos ha tocado en esta administración hacer frente, muy importante, de esos abusos que se quieren cometer y que a veces, pues, como te digo, aquí los actores es muy amplio, es muy diverso, pero que algunas autoridades municipales en ciertos momentos han dejado avanzar y que luego se presentan precisamente como un fenómeno contrario a la planeación y contrario al ordenamiento territorial. Cuando se dan desarrollos urbanos, ya sea urbanizaciones o edificaciones fuera de norma, recordemos cuál es el origen y el objeto de una norma, ¿no? Es el ordenar, es el buscar lo que ya veíamos hace siglos en esta cuadrícula, es que haya un buen desarrollo urbano. Entonces, cuando se dejan de observar, por ejemplo, las áreas de cesión, cuando se transgreden esas normas de diseño, esas normas de construcción, pues en lo que va a tener consecuencia es en la calidad de vida, en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por ahí, en diversos escenarios, a los alumnos les mencionamos que el corrupto no solo es corrupto, o sea, es falto a la ética, sino que además es tonto, porque está comprometiendo el propio futuro y el de sus hijos y de sus nietos. O sea, esta falsa ilusión de hacerse de unos centavos tiene una repercusión en todo el entorno, en el contexto que va a vivir las generaciones que nos sigan. Entonces, aquí atañe a la solidaridad, a la dimensión vertical de la solidaridad con las generaciones venideras y que en esa lógica es la importancia del bien común. En esa lógica es la importancia de que si nos ponemos de acuerdo, Julián, para una norma, para un plano programa, por eso se hacen las consultas, por eso tiene la naturaleza de coorganización, de gobernanza, a que sean instrumentos partidos que busquen un camino común, pero un camino común que tenga que ver con lo social, con lo económico y con lo ambiental. No puede ser con una sola de estas tres dimensiones, por loable que sea. Tiene que tener equilibrios. Entonces, esa es una tarea que hemos cuidado desde el primer día que tenemos en esta. Llevamos ya 1 año y medio que ha sido complejo por la situación de la contingencia y que hemos puesto la total atención a que esto se haga con estricto apego a la normativa y volviendo a lo que les compartía anteriormente, en solucionar, en buscar esta concordia, ponerse de acuerdo entre las partes. En una conversación anterior con el doctor Alfonso X. Iracheta, dijo algo que me llamó mucho la atención, muchas cosas de lo que mencionó, pero esto guarda mucha relación con lo que estamos platicando el día de hoy. Y él decía que desde su punto de vista hay 2 actores que están muy alejados del tema de la metropolización. ¿Sí? Es más, ni siquiera lo incorporan ni a su discurso, ni ejercicios, incluso hasta ejercicios de simulación, ¿verdad? Que también se puede dar como para aparentar que estás metido en el tema. Pero bueno, o sea, no lo tienen en la órbita. Y decía, uno son los partidos políticos porque dentro de sus escuelas de cuadros y sus ejercicios de deliberación y debates internos y formativos, etcétera, o en sus programas, no se capacitan en temas de metropolización, no lo discuten. Y el otro más grave es el Poder Judicial.
O sea, porque si ¿qué juez ahorita está capacitado, tiene las herramientas para comprender cuando llega un grupo de ciudadanos de decir, oigan, fíjense que ustedes, alcaldes, como no logran generar acuerdos intermunicipales, pues nos afectan, ¿sí? Ya sea en la movilidad, temas de movilidad, en temas de tratamiento de desechos, calidad del aire, en temas de que no cuidan las normas para la normatividad para el desarrollo urbano, y afecta el entorno inmediato donde vivimos, ¿verdad? Y nos afecta como ciudad. Entonces, si llegaran, o en la mayor parte de las ciudades de México, quizás haya ya más cultura, pues cómo lo comprenden, ¿no? O sea, de lo que viene siendo la afectación de derechos colectivos. Sí. Yo creo que es pues uno de los grandes retos que enfrentamos, porque casi siempre cuando se habla de temas de metropolización, es pues una asignatura ahorita con la que nos topamos, no podemos ya darle la vuelta en este país. Se enfoca mucho a la coordinación, a los acuerdos, la homologación de leyes, la planeación, etcétera, agencias metropolitanas, pero no está presente, o casi no está presente en la discusión, esta parte. Entonces, pues yo quisiera saber qué reflexión te surge de esto. Oye, otra vez es un tema súper amplio y mencionas por lo menos a 3 actores, ¿no? Los jueces, los partidos políticos y los alcaldes, los presidentes y las presidentas municipales. Trataré de ser breve, pero sí atender los 3, ¿no? Primero el de los jueces. Me parece que aquí tenemos la solución, Julián. Recordar que los jueces hacen uso, tienen la facultad y la obligación de hacerse de dictámenes, de hacerse de opiniones, de peritos. Y esos sí son especializados. Esto me lleva también a lo que decías de las autoridades municipales. Existe en el conocer a nivel nacional, existe el estándar de competencia para las autoridades del ordenamiento del territorio, donde nos ha tocado participar. Entonces, esa es una de las herramientas, porque también en el fenómeno de las alcaldías, pues tenemos esta reinvención del municipio cada 3 años, que de por sí, ya hablábamos del diseño institucional, esas competencias, esa capacitación, que luego en realidad se vuelven 2 años. Esos 3 años, entre lo que agarran la onda y entre lo que sigue la elección que viene para cada uno de los periodos, pues acorta a 2 años, ¿no? Entonces, esa labor es fundamental de esta Procuraduría, estar a un lado de las presidentas y de los presidentes municipales para coacharles, para capacitarles, para asesorarles. Estamos haciendo talleres puntuales en los municipios, empezando por los más pequeños, precisamente por el tema del diseño institucional y la carencia que tienen de herramientas y de recursos de toda índole. Y el tema de los partidos políticos no es menor, porque efectivamente rara vez el eje central, el centro de las políticas públicas, que debería de ser el peatón, que debería de ser la persona con discapacidad, el niño chiquito, el adulto mayor, es el objeto de estas plataformas. Entonces, en las plataformas electorales, en estas capacitaciones que tú mencionas, y lo que se hace internamente en temas de movilidad, en temas de espacio público, en temas de resiliencia, pues también están los cursos que organizan los diplomados del INAFED, que son gratuitos, que son accesibles, que hacemos también ellos. Localmente también desarrollamos diferentes cursos e instrumentos para compartir en el estado de Jalisco, pero con quien guste pues acercarse a ellos. Y entonces creo que esto tiene que ver con las 3 vertientes, con la vertiente de los partidos, con la vertiente de las autoridades municipales y también del Poder Judicial. El que los técnicos, hace rato mencionadas a los colegios, a las cámaras, esos son excelentes aliados junto con las universidades para estar en una constante capacitación, constante adquisición de nuevas competencias para atender no solo el fenómeno metropolitano, sino todas estas obligaciones y derechos que nos dan las leyes generales
y entre ellas, pues por ser nuestra competencia, la Ley General de Asentamientos Humanos. Okay. Oye, y por ejemplo, ¿cómo interviene el PRODEUR en el caso de pues, la cada vez más grande problemática de vivienda abandonada, y en las acciones orientadas hacia la regeneración urbana y la reactivación de sectores? Mira, de manera directa no nos compete el tema de la vivienda, pero es importantísimo esto último que dices, porque precisamente en el ordenamiento y en la planeación, basado en los instrumentos municipales, donde hacemos el acompañamiento que ya mencionábamos de ordenamiento y desarrollo urbano, es donde esto puede tener una oportunidad correcta, actuar a tiempo. Si en los instrumentos tenemos estas nuevas condiciones claras de la obligada mezcla, la no unifuncionalidad de los usos de suelo, si tenemos en consideración también la obligada relación con la movilidad activa, con la no motorizada, con esta progresividad del espacio público. Estos son los antídotos que si los aplicas, entonces no vas a tener vivienda abandonada. Por supuesto que es un fenómeno real, un fenómeno actual, y ahí también hacemos equipo con los municipios para establecer dinámicas de recuperación. Y nadie tiene la varita mágica, no hay una receta única, por supuesto, pero tiene que ver siempre, Julián, con la cercanía, con la conectividad al transporte masivo y eficiente, con la posibilidad de desarrollar las actividades cotidianas cerca de tu vida, que vivas cerca de tu vida, que tus actividades diarias de escuela, de trabajo, de los deberes que cada una de las personas tenemos, puedan ser desarrolladas en nuestra comunidad. Y entonces, esa reconversión también al principio mencionadas de lo ahora yo les digo mucho a mis alumnos, a ustedes no les va a tocar urbanizar 1000 hectáreas con cotos que ahora están prohibidos en diversas leyes y lo tenemos que aterrizar ya en las normas locales, municipales, estatales, metropolitanas. A ustedes les va a tocar reimaginar, recomponer, rediseñar, reestructurar, redensificar. Hoy lo están haciendo ciudades en el mundo y, por supuesto, teniendo siempre claro que nosotros debemos de tropicalizar nuestras propias experiencias, pero si lo está pudiendo hacer Nueva York, la ciudad del caos, y lo pudo hacer Janet Sarikhan en la administración del alcalde Bloomberg, si lo está haciendo hoy la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, si lo está haciendo también la alcaldesa en Barcelona con las supermanzanas, y son lo mismo, las ciudades de 15 minutos, las supermanzanas, la recuperación y otra vez progresividad que marca nuestra norma del espacio público, esos son los antídotos para que siga sucediendo y son también las claves para recuperar eso que por alguna razón, también porque en su momento, habría que leer también las cosas en su momento, fueron creadas y hoy las tenemos, ¿no? Entonces, la gran oportunidad de incidir en ese ordenamiento deseado y buscado por la sociedad. Esa es una de las labores que creo que compartimos y que debemos de tener muy presentes en nuestro actuar a nivel nacional. Excelente, de acuerdo. Carlos, por ejemplo, ¿qué experiencia, o sea, en qué países hay instituciones similares o equivalentes a lo que es el PRODEUR, el estado de Jalisco? ¿Y cuáles han sido sus resultados? O sea, ¿cómo han impactado en la sociedad? Esa también es una muy importante reflexión, tanto así como referentes exactos no conocemos que haya casos igualitos, pues, pero sí hay casos similares. En Nuevo León, en la Ciudad de México con la PAOT, inclusive hace muy poco desapareció en Ciudad de México la Autoridad del Espacio Público. Y esas son competencias que nos tocan, ¿no? Referentes que sí tenemos como
pues comparables de la labor. Como te decía, esta ya tiene más de un cuarto de siglo, entonces fue pues anterior a muchas otras, ¿no? A nivel internacional ha sido recomendación de la ONU, de ONU Habitat, de Habitat 3, referencias para tener casos de éxito y casos que seguir como el que nos inspira. Y sí podríamos apuntar uno en Suecia, por allá de 1713, donde en la época del rey Carlos XIII se estableció una institución para controlar a los funcionarios de su gobierno, un gobierno parlamentario, en su ausencia, y que esto tuviera un alcance de recibir las quejas de los ciudadanos, de los particulares, ¿no? Entonces, bueno, yo me remitiría más a lo que hoy toca por hacer en los diferentes estados para alinearse con lo que marca la norma, y esta creación de las procuradurías, ya no PRODEUR, ya no de desarrollo urbano, sino procuradurías de ordenamiento territorial. Y también la experiencia alemana de que se cuenta con abogados defensores del pueblo. También esto ocurre en España. Entonces, ahí sería un poco las similitudes que pudiéramos encontrar a nivel internacional o nacional en los que ya te comentaba, porque la complejidad que marca el ámbito urbano, que como hemos dicho varias veces, es tan amplia, pues tiene una necesidad de asesoría y de apoyo en estos temas tan especializados. Como debemos de recordar, los servidores públicos únicamente debemos de hacer lo que la ley nos marca, y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté prohibido. Entonces, sí. es fundamental estamos apoyarles. Y creo que ahí eso explica parte del por qué no encontramos tantos referentes entre la experiencia internacional, porque siempre nos remitimos a las economías avanzadas, ¿no? A los países más desarrollados. Y hablabas tú de Suecia, ¿verdad? ¿O de Suiza? ¿Fue Suiza o Suecia? Suiza. Suecia. Pero es remontarnos muy atrás. Muy atrás. Sí, cuando en Bogotá, en Colombia, tenemos veedurías del espacio público y también se tienen defensorías del espacio público. Esas serían algunas de las competencias, pero sí son organismos de referencia que hoy funcionan en otras partes y más parecidos pues en Latinoamérica, ¿no? Más parecido en Latinoamérica, pero por ejemplo, retomando lo que decía, casi siempre nuestros referentes vienen siendo, o los buscamos en países desarrollados. Y quizás el motivo por el cual no se dio en esos países desarrollados es porque había pues, un mayor estado de derecho. Y eso se veía en términos también de desarrollo urbano, además con una planeación. Entonces se cuidaba esa normatividad y quizás no hubo la necesidad de crear procuradurías del desarrollo urbano, como es el caso de Jalisco, o similares, o lo que es ahora la Procuraduría del Ordenamiento Territorial, que es lo que se busca con las nuevas reformas. Pero son acordes a nuestra realidad, y los referentes que tú me estás dando, Colombia y otros países, pues es porque se tomaron con realidades socioespaciales similares a la nuestra. Y yo creo que muy seguramente, si esto avanza y va dando los resultados, no con un caso específico o aislado, como puede ser el caso de Jalisco, sino que se convierte en algo que impacta en territorio, en que casi todo el país, pues quizá México se va convirtiendo en un referente para países que están también han padecido de problemáticas similares a las nuestras, ¿no? Y que es muy común que se dé el tema, sobre todo en países en vías de desarrollo, porque también está el tema de la seguridad jurídica del terreno, ¿no? Del espacio. Y muchos de esos crecimientos desordenados iban en relación a eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sabes que algo también que habíamos platicado y me recuerdas con esta reflexión, que tiene que ver con los ODS, ¿no? Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, que si tenemos en cuenta que las ciudades del mundo, que todos los habitantes de las ciudades del mundo ocupamos solo el 3% de la tierra, pero en ellas viven más de la mitad de la población, ¿no? 8 de cada 10 mexicanos habitamos en ciudades. Es un fenómeno muy parecido alrededor del mundo, pero generamos el 75% de las emisiones. Entonces, esto que apuntas de cierto, pues en muchos países no las necesitan, porque hay una observancia al Estado de Derecho, porque hay una dimensión social, económica y ambiental muy clara en las transformaciones, en el desarrollo sostenible y en la cotidianeidad de la aplicación de la norma. Nosotros tenemos que poner entonces esta lupa en la sustentabilidad, pero no solo en su dimensión ambiental, sino en la social, en la económica, con nuestras prácticas, con nuestra realidad y con este nuevo paradigma del siglo XXI que tenemos, que tiene que ver con muchos fenómenos sociales, que tiene que ver con la presión sobre los recursos naturales, que tiene que ver con la contaminación, con la salud física, con la salud mental, con un tema también muy grave, Julián, que tenemos en nuestro país. De los 0 a los 30 años, la primera causa de muerte, de fallecimiento, tiene que ver con los hechos viales. Esa es una pandemia que sí podemos controlar. A nosotros, a otras generaciones, nos tocó jugar en la calle, nos tocó una relación fácil con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, y ese espacio se lo hemos entregado al carro, se lo hemos entregado a una máquina que además trae degradación social del espacio público, y que luego eso va asociado también a fenómenos de violencia, de inseguridad, pero también de soledad, de cómo vivimos con estos trincheras, con estas bardas, con estas edificaciones cerradas, con los que acá les decimos cotos, con los desarrollos amurallados, que nos ofende cuando algún vecino del norte pugna por una barrera, pero aquí las ponemos cotidianamente. Este abono cotidiano a la desigualdad, a crear más barreras a la sustentabilidad y que impide precisamente la humanización, la ciudad a escala humana, la ciudad de ese peatón que ya decíamos, niño chiquito, persona con discapacidad, adulto mayor, y que si apostamos por la participación ciudadana, particularmente en el marco de la equidad social, de la accesibilidad, de la igualdad de derechos, en el marco del derecho a la ciudad, podemos atender esos espacios de calidad, ese uso mixto, esa seguridad, esos entornos saludables. Y no me gustaría dejar de mencionar la vía recreativa. La vía recreativa, que también la trajimos como una copia, como una tropicalización de algo que sucede desde hace más de 40 años, casi 50 años en Colombia, y que ha logrado cambiarnos el chip, Julián. En el área metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en su conjunto, entendimos que las calles son para todas las personas. Se ha reivindicado a casi 20 años de haber creado esta vía recreativa, y también la oportunidad de compartirles que en esta dependencia, en esta Procuraduría de Desarrollo Urbano, tenemos un eslogan que es Ciudades para las Personas, que aunque resulte obvio, lo tenemos que estar apuntando, lo tenemos que estar recalcando, porque precisamente lo que les digo, ¿no? Esta reivindicación que sucede cada domingo, aunque sea un ratito, en la mañana, de las 8 de la mañana a las 14 horas, para recuperar la escala humana, para recuperar y dar este mensaje a todas las personas que son importantes, que no por no tener un carro o una bici de 30,000 pesos voy a ser diferente. Y ese igualador en el espacio público precisamente es el disfrute, es la lupa en la escala humana para procurar el buen desarrollo urbano, buscando
en la sociedad en su conjunto, que el ciudadano de a pie sea el relevante, que sea el actor principal y que deje de ser nada más un invitado a este escenario que se llama ciudades. De acuerdo. Por ejemplo, ya para ir cerrando, y esto es fundamental para mí, ¿por qué es estratégico contar con una Procuraduría del Desarrollo Urbano o ahora con la figura de la Procuraduría del Ordenamiento Territorial para dar el correcto impulso a la coordinación y gobernanza metropolitana, al fortalecimiento municipal y pues a la solvencia y salud de las administraciones, solvencia y salud económica de las administraciones estatales y municipales? También muy amplia, ¿no? Y en ese orden al revés, ¿no? Precisamente el actor vulnerable, en este caso, así como hablamos en el actor de la ciudad, del peatón, de los más vulnerables, el municipio es el más vulnerable, ¿no? Estas procuradurías, estas instancias en materia de ordenamiento del territorio son sumamente importantes para generar ese acompañamiento que ya te mencionaba por las capacidades, no por la voluntad. Muchas veces las personas a cargo de las presidencias municipales pueden tener la mejor voluntad, pero a veces no se enteran y a veces no tienen los recursos, ya sea humanos, económicos o los instrumentos para hacer frente. Yo me quedaría con esta última parte. Todo lo que mencionaste es sumamente importante, pero particularmente en esa asesoría, capacitación, tanto a funcionarios, a servidores públicos, como a la ciudadanía en general, para poder hacer vigente, para poder hacer patente esa defensoría, esa representación, esa competencia ante las diferentes autoridades. Tiene que estar sensibilizada y en conocimiento la autoridad propia, los servidores públicos, y tienen que saberse empoderados y con las herramientas las y los ciudadanos. Entonces, yo creo que la relevancia de estas procuradurías precisamente es esa, es el que cuenten con nosotros todos los municipios, con las de cada estado, todos los municipios del país, para romper ese círculo vicioso. Aunque hoy tengamos ya esa tan añorada, buscada desde los 80s, desde el municipalismo en los 80s y 90s, de la figura de la reelección de las autoridades, es bien complejo esta parte que mencionamos de las capacidades, ¿no? Y es la apuesta que tenemos, la creación de capacidades locales para que, junto con otro tema trascendental y que también lo tienen como oportunidad en la comarca lagunera, de el servicio profesional de carrera. Eso que de repente ha quedado como un sueño, que está también en otras normas, y que en instituciones como esta queremos apostar a ello, a que el personal trascienda, que es un organismo público descentralizado que va caminando paralelo y en una lógica distinta a esa de la reinvención del municipio cada 3 años o de la autoridad estatal cada 6, que tenga la fortaleza profesional en competencias para poder ir a su vez fortaleciendo, asesorando, acompañando, siendo cómplice inclusive adecuadamente con esa investigación, capacitación, difusión de los diversos temas que nos atañen a los ciudadanos. El ciudadano y es hoy y mañana, es perenne. El servidor público nos toca hacer un ratito servidores públicos, pero fuimos y seremos ciudadanos. Entonces, la apuesta debe ser en esa base. Por eso hoy hablamos de la gobernanza municipal, de la gobernanza metropolitana, de la gobernanza en el Estado, porque es precisamente esa alianza, ese encadenamiento, esos eslabones que pueden permitir una visión, pues ya no de largo, por lo menos de mediano plazo, Julián, porque ahí se pierde mucho, ¿no? Conocemos la historia
de los más de 50 institutos de planeación municipal que existen en nuestro país y que han existido también hace más de 3 décadas y que tiene que su éxito se ve comprometido en cada paso de estafeta, ¿no? A veces con éxito, pero muchas otras veces se desinfla con la falta de interés, de atención, o también hay que decirlo, por los intereses de algunas autoridades municipales que les es incómodo que haya una instancia técnica. Entonces, esta apuesta, esta última reforma a la que ya hacíamos mención de la Ley General, esta apuesta por las procuradurías de ordenamiento territorial, pues debe ser esa, no sé si garante, si buscar que sea garante, tampoco podemos asegurar que lo vayan a hacer, porque por supuesto depende de los apoyos del legislativo, del ejecutivo, pero creo que es con las herramientas que hoy tenemos, es la apuesta que sí podemos hacer para el futuro de las ciudades, para el futuro de estas obligadas hoy y convenientes siempre alianzas metropolitanas. Y otra vez, pues felicitar la labor que ustedes hacen, este renacer lagunero que en verdad nos emociona y que estaremos muy pendientes del desarrollo que tenga, ¿no? Porque con esta oportunidad tan grande de ser un ejemplo interestatal, intermunicipal, con varias ciudades, 5 o 6 ciudades, 2 estados y retos enormes en todos los renglones que hoy hemos platicado. No, pues muchas gracias. Pues aquí nosotros, Renacer Lagunero, al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil, cámaras, universidades, pues estamos empujando estos temas desde distintos ángulos, perspectivas, y pues tratando de acercarnos al conocimiento, ¿no? Ya hay camino recorrido y pues bueno, pues hay que acercarse a los que saben, y en este tema pues poca gente sabe como tú, porque estas instituciones que ahorita se vuelven obligatorias, pues yo creo que mucho de esta reforma se basa en las experiencias previas y en los referentes inmediatos que tenemos en este país, como es lo que han hecho en Jalisco. Y aunque ha habido intentos en otros estados del país, quizás me equivoque y cometo una gran injusticia, pero no ha sido tan visible el trabajo como lo que están logrando ustedes, porque se debe también, creo, a un acompañamiento y a la ventaja de contar también con el Instituto Metropolitano de Planeación, ¿no? Es que con el que hacen mancuerna. Y yo lo que extraigo de esto que acabas de comentar es que el fortalecimiento de las capacidades municipales es el pilar o es clave para el fortalecimiento de la metrópoli. Así es. Así, sí, ¿va? Esta figura que pues tú bien sabes y también ya tuvieron como invitado al doctor Silva, es un referente hoy a nivel nacional e internacional. Esta capacidad de coordinarse, esta capacidad de ponerse de acuerdo y bueno, como ex consejero ciudadano metropolitano en la primera y tercera generación, pues no dejar de apuntar eso, ¿no? Que también el componente ciudadano es fundamental. Nosotros para la reforma que viene de esta Procuraduría, y esta sería una propuesta a nivel nacional, es que se ciudadanicen los órganos de gobierno de las instituciones. Otra vez justo con lo que acabamos de cerrar la anterior pregunta, ¿no? Si apostamos por lo ciudadano, vamos a garantizar o vamos a tener más esperanza en el mediano y largo plazo. Si apostamos solo por los periodos que hoy tenemos, no lo vamos a lograr. Y en eso ha logrado también ser una muestra el IMEPLAN. El IMEPLAN ha trascendido, ya esta es la segunda administración estatal. Esta administración le ha dado muchísimo apoyo. Hoy forma parte del diseño del Instituto Metropolitano de Planeación, el gobierno del estado y los 9, ahora 10 municipios, con una lógica metropolitana de hacer equipo, de ver realmente por el bien común y por lo que puede, en esta lógica, que no todos tienen la misma vocación, que no todos tienen el mismo reto ni deberían de aspirar a tenerlo, ¿no? Que la metrópoli es que la metrópoli es la Gran Guadalajara y que esa Gran Guadalajara convoca a
hacer cosas en común y a poner la muestra. Tenemos otras zonas metropolitanas en Jalisco, están en proceso de creación también otras, y bueno, tenemos retos interestatales como en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, tenemos acá en Ocotlán, tenemos en diferentes regiones de Jalisco también unas organizaciones interesantísimas de carácter técnico, que son las juntas intermunicipales. Y esas juntas intermunicipales que van muy de la mano de la CEMADET, también son un elemento decisorio, transversal, y que incide en muchas de las políticas públicas. Entonces, como bien dices, y eso nos da mucho orgullo, Jalisco desde hace muchísimos años ha sido un referente, ha sido alguien, un estado que le apuesta, que se pone a la vanguardia, y bueno, estamos decididos a seguirlo haciendo, pero siempre queriendo compartir y queriendo también aprender de las experiencias que ustedes tienen en otros lares de nuestra nación para recomponer, para entender los nuevos tiempos y para poder seguir compartiendo lo que hacemos bien acá en Jalisco. Yo les agradezco mucho, y a ti en lo particular, Carlos, a la Provedur, por este espacio, por este tiempo, pues por compartir este conocimiento y pues orientar la acción pública y los pasos que se deben de seguir aquí también en la laguna, obviamente adaptado a nuestras realidades. Las ciudades, las metrópolis, pues son espacios, aunque territorialmente estáticos, la vida, las dinámicas, la dinámica social, espacial, económica que se vive dentro de las mismas, pues está en constante movimiento, está evolucionando todo el tiempo, pero el chiste es equiparnos con las herramientas para poder atender y bregar con esas realidades, ¿no? Justamente, nuevamente, esta dinámica que rebasa las capacidades de la norma siempre va a ir atrás de las necesidades de la sociedad, ¿no? Pero entonces esta sociedad, comunidad, gobierno debe estar advirtiendo y debe estarse tratando de actualizar. Por eso hablamos de un nuevo paradigma, y eso creo que es lo que nos convoca y es lo que nos une también en los esfuerzos nacionales para ello. Así es, y vaya que los han escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También un agradecimiento a mi estimado doctor Mario Silva, porque fue el que nos puso en contacto. Y gracias a todos los que vieron esta conversación. Seguimos en comunicación. Carlos. Gracias y muchas felicidades por su trabajo. Y felicidades por el de ustedes. Hasta luego. La orden. Hasta luego.